Y hoy tenemos como invitado, pues, alguien muy, muy especial. Está dentro del afecto de todos nosotros, de muchísimos comunicadores además, porque le guardamos un gran respeto y mucho, pero mucho afecto. Nos acompaña Abelardo Martín Miranda. Abelardo, Muchísimas gracias, mi queridísimo Paco. de verdad qué Eres gusto que estés muy aquí. gentil. No, hombre, al Qué contrario, gusto. un privilegio platicar contigo, reflexionar sobre todo. Abelardo Martín, por si usted no lo llegara a conocer, que lo dudo, es un gran comunicador. Con más de medio siglo en los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, pero también ha cruzado por diversas oficinas de prensa de los tres sectores, del sector político, del sector social, del sector económico. Y tiene una gran experiencia que ojalá y se pudiese aprovechar mejor. ¿Cuál es la situación de la comunicación en México en este momento, mi querido Abelardo? Uy, pues es muy, muy amplio y muy interesante. Yo creo que lo que estamos viviendo en México es producto de la revolución de la tecnología en el mundo y que, pues en México nos hemos tardado. Nos hemos tardado por omisión, pero también por defectos y sobre todo por un problema que pues afecta a los comunicadores, que se llama la ignorancia. Ignorar que la época de las comunicaciones se revolucionó de manera que yo digo similar a cuando se inventó el fuego o la rueda. Porque no es lo mismo hace 50 años, cuando la comunicación era por el télex, por el telégrafo, por la radio El teléfono. y el teléfono, a las comunicaciones instantáneas y masivas que vivimos hoy. ¿Estamos comunicados realmente los mexicanos? Porque, pues, yo he visto, he platicado, sobre todo con jóvenes y con jóvenes que están estudiando la carrera de periodismo. Tengo varias experiencias idénticas en el mismo sentido. Cuando llego a una escuela de comunicación a platicar con los jóvenes, cosa que me da mucho gusto porque hay una especie de retroalimentación. Lo primero que les pregunto es, si están estudiando periodismo, ¿qué periódicos leen? No, bueno. Luego, pues ante la respuesta de que nadie levanta la mano, bueno, entonces seguramente escucharán alguna estación de radio o algún noticiero. No, tampoco. Yo te diría, sí, sí estamos comunicados. Por Seguro. supuesto que estamos comunicados. Yo lo dudo, pero escucho tu opinión. El asunto es qué contenido de comunicación tenemos. ¿Por qué? Porque en la comunicación todos los vacíos se llenan. Obvio. ¿Sí? ¿Sí? Es como la conversación. Tú cuando conversas con alguien, ¿sí? Dependes de la cultura, la información, la atención que preste tu interlocutor. En la comunicación social ocurre lo mismo. ¿Qué pasó con el desmantelamiento de la industria de la información? Porque eso es lo que hemos vivido en los últimos años. Se desmanteló la industria de la información, como ocurrió, ¿sí?, con la globalización, con muchas de las industrias mexicanas. ¿Sí? La industria del acero, por ejemplo. Mientras en el mundo crecía la producción de acero, en México fueron desapareciendo las grandes acereras. Ahora tenemos menos acereras que en los años 70 o que en los 60 O en los 40 incluso. o en los 40. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. ¿Seguimos consumiendo acero? Sí, ahora lo importamos. ¿Seguimos comunicándonos? Sí, pero con contenidos informativos a los que yo llamo contenidos chatarra. Es cierto. O sea, te entretienen, pero no te alimentan. ¿Sí? Todas las nuevas plataformas están llenas de contenidos. Tú te puedes pasar horas y horas y horas si uno tiene el cuidado de revisar todos los días cuánto tiempo le destinaste
de tu atención al aparato telefónico o a las plataformas que están en tu aparato telefónico, te sorprenderás de la cantidad de horas que le destinamos todos a estar leyendo contenidos, que muchos de esos contenidos pasan absolutamente desapercibidos. ¿Por qué pasan desapercibidos de mi propia atención? Pues porque son contenidos chatarra, me mantuvieron entretenido, pero no me alimentan. Me quitaron el tiempo, ¿no? Pues Porque mal empleaste el tiempo. mi aparato telefónico semanalmente me dice en promedio cuántas horas paso frente al monitor del aparato. Y a veces son 8 horas. Y yo no le doy crédito. ¿Cómo? Una tercera parte del día lo estoy dedicando a mirar este aparatito. Y eso sin contar el tiempo que le destinaste a la pantalla del televisor o a la pantalla de la computadora. Exacto. Porque aun cuando pudiéramos tener una sola pantalla, ¿sí? Tú ves a muchos jóvenes y tienen en su mesa de trabajo, que no escritorio, sino mesa de trabajo, 3 y hasta 4 monitores, ¿sí? Pantallas, aparte de su teléfono y aparte de la gran pantalla, ¿sí? Por ejemplo, en las instituciones financieras es sorprendente el número de pantallas que tiene cada agente, cada empleado dedicado a buscar la información financiera. Entonces, pues efectivamente, mi preocupación es cómo tenemos que enriquecer la comunicación. Y desde mi punto de vista, la única manera de enriquecer la comunicación social es rescatando la industria de la información, es decir, producir contenidos informativos que reúnan las características de cuando tú y yo empezamos a reportear, que sea información verídica, comprobable Absolutamente. y comprobada. Uh-huh. ¿Sí? Porque en la actualidad, ¿sí? Hoy justamente platicaba yo con un influencer o youtuber, ¿sí? Acerca de la responsabilidad que hoy los influencers tienen cuando suben cualquier contenido a sus plataformas. Y él me reconocía que no tienen filtro. En cambio, cuando uno trabajaba en una estación de televisión, en una estación de radio o en un grupo de estaciones de radio, o máximo cuando trabajabas en un periódico, ¿sí? Tu texto, después de haber sido escrito por ti con cuidado, con rigor, sobre todo porque ibas a ser objeto de supervisión. Absolutamente. Y la supervisión pasaba por el jefe de información, el secretario de redacción, el jefe de redacción y luego el corrector que había en el papel y luego en las galeras había una segunda corrección. Y todos ellos estaban al cuidado ¿de quién? Del lector, del receptor del contenido informativo. Así es. Y lo primero que te exigían era que la fuente de información que te abastecía de los datos que tú estabas presentando tuviera credibilidad y confianza. Hoy, ¿cómo certificas la calidad, la confianza, la certeza de un Twitter o llamado X, contenido X, o de cualquiera de las plataformas de Instagram, de YouTube, de todas?